¿Qué tal, jóvenes? Vamos a comenzar con un tema nuevo. El tema es funciones con valores vectoriales. Y en general podemos abordar este tema de la siguiente manera. Vamos a dibujar nuestro espacio, el espacio euclidiano, ¿verdad? Aquí tenemos el eje X, por acá dibujamos el eje Y, acá arriba tenemos el eje Z, y vamos a hablar sobre las trayectorias, ¿no? Entonces una trayectoria, supongamos que hay un mosquito por aquí, y ese mosquito sigue esta trayectoria. Este sería el punto A. Entonces si nosotros aquí marcamos, este sería nuestro punto A, por acá estaría nuestro punto B. Entonces en general esta mosquita está teniendo este desplazamiento a través de esta trayectoria que le vamos a llamar sigma de t. ¿Ok? Entonces aquí sería el sigma de A, volado en el punto A, y acá estaría el sigma de B, donde sigma de A y sigma de B son los puntos extremos, ¿verdad? Son los puntos extremos de la trayectoria. De esa trayectoria en específico, ¿no? Ahora bien, esta función sigma de t, pues es una función vectorial que está parametrizada. Entonces tiene el parámetro t. Si le damos una interpretación física, en este caso, pues el parámetro t, pues ¿qué será? El tiempo, ¿no? Si estamos viendo una trayectoria de una partícula. Entonces en este caso el mosquito, pues es nuestra partícula. ¿Sí? Es nuestra partícula. Ahora bien, esta sigma de t yo lo puedo escribir a través de sus componentes. ¿Sí? Donde tiene su componente en X, su componente Y y su componente en Z. Este sigma de t yo lo puedo escribir de la siguiente manera. X de t en dirección Y más Y de t en dirección J más Z de t en dirección K. Donde acuérdense que Y es el vector unitario que está en dirección X, J es el vector unitario que está en dirección y K es el vector unitario que está en dirección Z. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero calcular la velocidad, ¿no? La velocidad. Acuérdense que la velocidad es un vector. En este caso es una función vectorial que, aparte de la magnitud, me da una dirección. Y yo la puedo calcular a través de su trayectoria. O sea, es decir, la velocidad v de t pues va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de la trayectoria, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo sustituir y lo puedo escribir así. Me va a hacer x de t, y de t, z de t. Y entonces aquí yo voy a tener tres derivadas, ¿no? Voy a tener x de t con respecto a t, la derivada de y de t con respecto a t,
coma la derivada de z de t con respecto a t. Y vamos a decir que cada vez que se deriva con respecto al tiempo, nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera. X será x punto de t, coma y punto de t, coma z punto de t. Entonces, aquí yo lo estoy escribiendo en una nueva notación, que según recuerdo es la notación de Newton para derivadas temporales, ¿no? Entonces, la aceleración, ¿sí? La aceleración como tal, pues se puede escribir como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o bien como la segunda derivada de la trayectoria con respecto al tiempo, ¿no? O sea, es decir, esto yo lo puedo escribir como x 2 puntos de t, coma y 2 puntos de t, coma z 2 puntos de t. O sea, es decir, la velocidad la puedo escribir como sigma punto, y la aceleración la puedo escribir como v punto o sigma 2 puntos. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si yo quisiera calcular la rapidez? La rapidez S de t. La rapidez como tal, pues es solamente que la norma de la velocidad, del vector velocidad. Entonces, eso se calcula de la siguiente manera. Tenemos que calcular las componentes. En este caso sería x punto de t, pero al cuadrado, ¿ok? Al cuadrado, más y punto de t al cuadrado, más z punto de t al cuadrado, y le sacamos raíz cuadrada, ¿no? Y eso me viene dando la rapidez. Si yo esto lo quiero aplicar a la segunda ley de Newton, ¿qué me dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton me dice lo siguiente. Me dice que la fuerza es igual a la derivada del momento con respecto al tiempo, donde el momento lineal es igual a la masa por la velocidad. Entonces la fuerza pues va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad. Usamos la regla del producto, entonces me va a quedar la derivada de la masa con respecto al tiempo por la velocidad, más la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y vamos a suponer en este caso que la masa es constante. Como es constante, entonces este término se me hace cero. Entonces me queda que la fuerza es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, ¿sí? Entonces tenemos que la fuerza la podemos escribir como la masa por la aceleración. Pero esta aceleración ya habíamos dicho que en términos de sigma es sigma bipunto, ¿no? Entonces esta fuerza pues se puede escribir como masa por sigma de t bipunto. ¿Ok? O sea, hay diferentes maneras de poder escribir esto. Entonces,
En el siguiente video vamos a mirar un ejemplo. Entonces en el siguiente video vamos a mirar un ejemplo ya muy concreto sobre una trayectoria en específico.